Muy buenas tardes a toda la comunidad de Pailitas. Mi nombre es Liliana Payares Santiago, soy docente de la asignatura Química en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. En el día de hoy trabajaremos la temática Funciones Químicas Inorgánicas abordada en la guía número 2 para el grado 11. La química inorgánica es una rama de la química que se encarga del estudio de la estructura, nomenclatura, composición y reacciones químicas en las que están involucrados compuestos inorgánicos. ¿A qué hace referencia los compuestos inorgánicos? Son sustancias formadas por distintos elementos donde el carbono no es el elemento principal. En los compuestos inorgánicos participan casi la totalidad de elementos conocidos y el agua es el compuesto más abundante. La función química hace referencia al conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos comunes. Las principales funciones químicas inorgánicas son la función óxido, hidróxido base, ácidos y sales. De igual manera, las funciones químicas se describen a través de grupos funcionales. ¿Y qué son los grupos funcionales? Son átomos o grupos de átomos que les confiere a los compuestos de una determinada función química sus propiedades principales. En otras palabras, es el que me permite diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, los óxidos siempre llevan el oxígeno al final del compuesto y este es su grupo funcional. Los hidróxidos siempre llevan OH, ion hidroxilo, al final del compuesto. Los ácidos tienen el hidrógeno como grupo funcional y siempre va al inicio. Y por último, las sales es una combinación de un metal con un no metal. El lenguaje de la química es universal, de tal manera que para el químico el nombre de una sustancia no solo la identifica, sino que revela su fórmula y composición. Por esta razón, se estableció la nomenclatura química, la cual se encarga de asignar nombres a los compuestos dependiendo de su función química, teniendo además en cuenta ciertas reglas establecidas por la IUPAC, es decir, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, quien fija las normas que se deben seguir para unificar el lenguaje. Las reglas van a depender del sistema de nomenclatura que se emplee. Dentro de las más comunes está la nomenclatura Stock, el cual utiliza números romanos que indican la valencia del elemento. La nomenclatura sistemática, que indica el número de átomos de cada elemento en el compuesto usando prefijos numéricos como el mono, di, tri, entre otros. En nuestro caso, trabajaremos la nomenclatura tradicional, el cual emplea prefijos como hipo, hiper y sufijos oso e ico. Recordemos que los prefijos son aquellos que van antes de la palabra y los sufijos se ubican después. Como se observa en la imagen, para darle nombre a un compuesto en la nomenclatura tradicional, se debe tener en cuenta cuántos estados de oxidación presenta el elemento. Por ejemplo, si el elemento tiene un solo estado de oxidación o valencia, se escribe el nombre del elemento y la terminación ico. O también se puede el nombre normal del elemento. Pero si el elemento tiene o presenta dos valencias o dos estados de oxidación, si trabaja con el menor terminará en oso y si trabaja con el mayor pues será ico. En este esquema se representa de manera general la formación de compuestos inorgánicos. De esta manera, si combino un elemento no metal con el oxígeno, se me va a producir un óxido ácido. Aquí hay un error en este esquemita. Este óxido ácido combinado con el agua me va a producir un ácido oxácido. Por el lado de los metales, si yo combino un metal con el oxígeno, me va a producir un óxido básico. Este óxido básico combinado con el agua me formará un hidróxido. Finalmente, los hidróxidos combinados con los ácidos siempre me van a producir una sal. En este caso se forma una sal oxisal porque proviene de un ácido oxácido. Las sales haloideas, por su parte, se forman de la combinación, obviamente, de un hidróxido, pero esta vez con un ácido hidrácido, es decir, que no presenta oxígeno.
Antes de iniciar con las funciones inorgánicas, quiero recordarles, tal como se observa en la imagen, que la mayoría de elementos de la tabla periódica son elementos metálicos. Unos cuantos no metales que se representan de color amarillo y los semimetales o anfóteros, dentro de los cuales tenemos al boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato, que están de color verde en la imagen, que son fundamentales en la formación de compuestos inorgánicos, ya que actúan por lo general como no metales. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Es decir, que está formado por dos elementos, específicamente un metal o un no metal combinado con el oxígeno. La mayoría de los óxidos son solubles en agua y pueden clasificarse en óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos, o también llamados metálicos, se forman por la combinación de un elemento metal con el oxígeno. En el ejemplo se observa cómo el elemento metálico utilizado es el aluminio de símbolo Al con carga de +3, combinado con el oxígeno con carga de -2, para producir el óxido básico, cuyo nombre en la nomenclatura tradicional es óxido de aluminio o óxido alumínico, puesto que el aluminio solamente presenta un estado de oxidación. Los óxidos metálicos poseen grandes aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, el óxido de aluminio es utilizado en aleaciones a nivel industrial. El óxido de magnesio es empleado en la preparación de medicamentos para las vías digestivas y en la fabricación de antídotos para intoxicaciones. Y el óxido de plomo se utiliza en la fabricación de vidrios. Siguiente óxido es los óxidos ácidos o anhídridos. Son compuestos formados por un no metal, tal como se observa en la imagen, con el oxígeno. En el ejemplo se observa que el no metal utilizado es el elemento cloro con estado de oxidación de +3, acompañado del oxígeno con carga de -2 y se intercambian las valencias. Luego de intercambiarse las valencias se forma el producto, que es un óxido ácido de nombre óxido cloroso. Recordemos que en el caso del cloro, junto con los elementos como el bromo y el yodo, presentan 4 valencias o 4 estados de oxidación. Por lo tanto, en este caso utilizo la valencia menor intermedia y por eso solo lleva oso al final del nombre. Los óxidos ácidos por lo general son gases y se obtienen a nivel de laboratorio. Entre los más importantes están el dióxido de carbono o CO2, requerido por las plantas para la fotosíntesis. Además, lo utilizamos industrialmente como agente extintor. En la industria alimenticia también se utiliza en bebidas carbonatadas como la gaseosa para darle efervescencia. Los hidróxidos, también llamados bases, se producen cuando los óxidos básicos o metálicos reaccionan con agua. Se caracterizan porque contienen en su estructura el grupo funcional OH o ion hidroxilo y son ternarios. ¿Qué quiere decir ternarios? Es decir, que está conformado por 3 elementos: el elemento metálico, el oxígeno y el hidrógeno. Dentro de sus aplicaciones está en combatir la acidez estomacal, como lo es el caso del hidróxido de magnesio, que se emplea para controlar la acidez de los suelos también, como lo es el caso del hidróxido de calcio o cal apagada, y el hidróxido de sodio, que se utiliza en la fabricación del papel, jabones, fibras textiles y otros más. Para formular a los hidróxidos se combina el óxido básico con el agua. O también se escribe en primer lugar el metal, que en este ejemplo es el magnesio de símbolo Mg con carga de +2, y a continuación el ion hidroxilo. El ion hidroxilo es el grupo OH con carga -1. Después se intercambian o se cruzan las valencias para producir el hidróxido de magnesio, que en este caso es el ejemplo. Esta es la forma corta, como se produce, y esta es la forma larga.
Se aplican las mismas reglas de nomenclatura que en los óxidos. Para los hidróxidos, como se trabaja con los elementos metálicos, estos elementos solamente presentan una o dos valencias. Los ácidos son compuestos que se caracterizan por tener en su estructura al grupo funcional hidrógeno, llamado también hidrogenión. Se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica. Son sustancias corrosivas y por lo tanto deben utilizarse con precaución. Los ácidos pueden ser de dos tipos: ácidos hidrácidos o binarios, que se utilizan para elaborar los productos de aseo personal como champús, pastas dentales, acondicionadores y cosméticos, de ahí su gran importancia para el desarrollo de la industria. Y por otro lado, los ácidos oxácidos o ternarios. Ya les había dicho anteriormente que es ternarios, que también tiene un gran uso industrial, como es el caso del ácido nítrico, que sirve para fabricar abonos, colorantes, plásticos, explosivos y medicamentos, o el ácido sulfúrico, que se utiliza en la fabricación de fertilizantes, detergentes, refinación de petróleo y procesamiento de metales. Los ácidos hidrácidos son combinaciones binarias del hidrógeno con los halógenos. Hidrógeno con elementos no metálicos como los halógenos, que son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo y yodo, o los calcógenos, que son elementos del grupo 6A de la tabla periódica, azufre, selenio y telurio. Para formar los hidrácidos escribimos el hidrógeno seguido del no metal. Primero ubicamos el hidrógeno seguido del no metal, se intercambian las valencias para formar el ácido. El hidrógeno actúa con estado de oxidación +1, mientras que los halógenos, es decir, los del 7A de la tabla, utilizan carga de -1, y los calcógenos, que es el caso de este ejemplo, utilizan carga de -2. Para la nomenclatura se nombra la palabra ácido seguido de la raíz del no metal y la terminación hídrico. Para el caso de nuestro ejemplo, el nombre es ácido sulfhídrico, ya que la raíz del elemento azufre no toma su nombre del español, sino que se utiliza su raíz en latín. Para el caso de los ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios formados por 3 elementos, se producen a partir de la combinación de un óxido ácido, como es este ejemplo, combinado con el agua o mezclado con el agua. En el ejemplo se observa la combinación del óxido sulfúrico con el agua para producir ácido sulfúrico. Se aplican las mismas reglas de nomenclatura que en las anteriores funciones.